Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hora. Quiero invitarles ahí donde usted se encuentre. Vamos a elevar una oración. Dice así: bendito Padre que estás en gloria. Damos gracias por darnos el privilegio de poder tener vida, poder respirar, Señor, un día más, Padre Celestial, que usted nos concede en esta tierra. Bendecimos, glorificamos tu nombre porque es para siempre tu misericordia. Señor, en esta hora en tus manos ponemos, Señor, tu palabra, dando, Señor, esa sabiduría, ese entendimiento, Señor, para que tu Espíritu, Señor, nos alumbre a través, Señor, de tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesús te lo rogamos. Amén. En esta hora tenemos como tema: cuando piensas que todo está perdido, Dios sabrá encontrarte. Una vez más, cuando piensas que todo está perdido, Dios sabrá encontrarte. Y vamos a estar teniendo en Éxodo capítulo 3 de Éxodo, del versículo 1 al 5. Dice así la bendita y santa palabra del Señor. La leemos glorificando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Capítulo 3 de Éxodo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Verso 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. 5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y bien, el tema es: cuando piensas que todo está perdido, Dios sabrá encontrarte. Y vamos a estar dando una pequeña introducción a este tema. Le escribí una introducción y dice así: la simple instrucción humana en la corte de Faraón era insuficiente para preparar a Moisés para la obra de Dios, sino que también fue necesario, fíjese, la soledad con Dios y 40 años de aprendizaje cuidando ovejas en el desierto. Y todo esto a fin de prepararlo para su tarea futura de pastorear a Israel a través del desierto. Entonces vamos a darnos cuenta, voy a estar tocando 3 puntos bien importantes acá en este momento. Punto número 1, vamos a basarlo del versículo 2 al 4. Entonces el punto número 1 es: Dios llama a Moisés. Y quiero que preste atención a este punto. Versículo 2 al 4 dice, aquí está el llamado primeramente, y le dice, versículo 2 dice así: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Verso 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora a ver esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Vemos, ¿verdad?, cómo Moisés, estando él en un desierto, estando él solo, solamente él pastoreaba a esas ovejas. Empieza el Señor a llamar a aquel varón. Y notamos acá que, recordemos que Moisés él estaba huyendo por causa del pecado que él había cometido en Egipto. Muchos ya saben qué es lo que había cometido Moisés en Egipto. Entonces, la razón que él se encontraba en ese desierto era que él estaba huyendo. Él estaba allí como un fugitivo. Ahora Moisés se encontraba muy aislado, separado de la sociedad y muy solitario. Como quien dice, ¿verdad?, lo mío ya se acabó.
Cuando alguien se encuentra huyendo, cuando alguien se encuentra escondiéndose de aquello malo que ha hecho, para sí mismo acarrea esa negatividad en su vida, en su mente, su corazón. Y lo que él dice a sí mismo, ya no sirvo para nada. Ya todo se acabó. Ya no puedo salir a hacer algo porque ¿qué ejemplo voy a dar? Esos son los primeros pensamientos que llegan al ser humano. Pero yo quiero mostrarle que en el versículo 2 al versículo 4, Dios le habla a aquel hombre que se encontraba fugitivo, a aquel hombre que se encontraba huyendo de las leyes. Escuche bien, estaba él huyendo de las leyes terrenales, porque él era buscado para ser asesinado. Y me asombro cuando dice aquí, ¿verdad? Que Dios le llama en medio de una zarza. Y entonces Dios le habla a Moisés, aquel que estaba huyendo. Y en el punto 2, el encuentro con Dios. Entonces, punto número 1 que estuvimos ahorita hablando fue Dios llamó a Moisés. Y estuvimos mirando el versículo 2 al versículo 4. Entonces, nos empezamos nosotros a dar cuenta que Dios le habla a Moisés y ahora vemos cómo es ese encuentro de Dios con Moisés. En versículo 5 y versículo 6 dice así la palabra del Señor, mire. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Verso 6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Escuche bien. El versículo 5 lo leo una vez más. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahora estamos viendo el encuentro de Dios con Moisés. Usted estará diciendo, bueno, ¿y qué quiere decir? ¿Qué quiere hablar a mi vida ahora, a día, esta palabra? Hermano y amigo que me está escuchando, esta palabra es de grande bendición para usted y para mí. Y tal vez usted todavía no se ha dado cuenta, pero se lo voy a explicar. Ahora el que estaba huyendo, preste atención, le hice una nota acá. Ahora el que estaba huyendo y escondiéndose, escuche, era lo que estaba haciendo Moisés. Él se había ido huyendo del faraón, porque lo buscaban para matarlo. Ahora el que estaba huyendo y escondiéndose, el que en un momento pensó que todo para él se había acabado, Dios lo encuentra. Oiga, Dios lo encuentra y le dice, levántate, aún no se ha acabado tu carrera, porque yo tengo una misión para ti. Moisés en un momento tal vez llegó a pensar, amado hermano, amado amigo, que todas estas cosas se habían terminado para él, que ya su vida había acabado, que solamente ya él estaba esperando tal vez la muerte. Él estaba solo, aislado, él estaba escondiéndose, él estaba en un lugar silencio, aislado. Pero como dice el tema, cuando piensas que todo está perdido, Dios sabrá encontrarte donde tú y yo nos escondamos. ¿Y qué aplica ahora a nuestra vida, hermano Jairon? Tal vez usted está preguntando ahí donde se encuentra. Bueno, Dios le dice, quita tu calzado, notemos, versículos 6, versículos 5 y 6. Dios le dice, quita tu calzado. Y una de las cosas, amado hermano y amigo, que la tierra dice que era santa, la tierra donde estaba. Le dice el Señor, quita tu calzado. Y yo le escribe acá, quita tu calzado, le dice, porque la tierra es santa. Otra de las cosas es que, ¿quién huye en un desierto, verdad, descalzo? O sea, hasta lógico es. ¿Quién va a huir en un desierto sin zapatos, sin sandalias, sin botas, sin, llámele como usted quiera llamarle, o sea, sin calzado? Pero esto tiene un significado en la vida suya y en la vida mía. Y vamos a notar, ¿verdad?, qué es lo que sigue acá. Entonces, otra
de las cosas es que quien huye descalzo en medio del desierto. Y note usted algo, lo que leímos acá, cuando Dios nos ha llamado, pide que nosotros nos quitemos todo aquello que nos facilite que nos vayamos o nos salgamos de su presencia. Ahora pregunto yo, ¿acaso no Moisés había escuchado de Dios? Sí, él había escuchado de aquel Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Claro que él sabía, pero en un momento, sabe, de ira, de que él vio que sus hermanos hebreos estaban siendo maltratados por aquel pueblo que los tenía a ellos, los tenía de esclavos. A él se encendió de ira y cuando ve golpear aquel soldado a sus hermanos hebreos, entonces él va y lo mata. Entonces él no pudo resistir ese coraje al ver que sus hermanos estaban siendo maltratados. Entonces, claro que sí, ya Moisés había escuchado de Dios. Ya él sabía quién era Dios. Pero a pesar, quiero que notemos acá, que cuando Moisés comete ese asesinato, él inmediatamente huye de ese lugar. Él va y se esconde. Porque él sabía lo que había hecho no estaba correcto. Entonces él va, se esconde y él se aísla en un lugar donde nadie lo pueda encontrar. Y él prácticamente en aquel lugar, para él su vida ya se había acabado. Su carrera en esa tierra para él ya no había más. Entonces, hermano Byron, ¿qué es lo que usted me quiere explicar con eso? Tal vez está preguntando allá. En estos tiempos, Dios tiene preparada una reunión con cada uno de nosotros. Vea lo importante, amado hermano y amigo. Es decir, que en medio nosotros de ese desierto siempre hay una zarza que está ardiendo, que está esperándole a usted y a mí. Esa zarza es la presencia del mismo Dios que habló a Moisés, y también esa zarza representa la presencia de aquel Dios que está esperándole a usted y está esperándome a mí. ¿Sabe por qué razón yo digo esto? Porque la palabra a nosotros nos enseña que Moisés había cometido este asesinato y él huyó, hermano, como cualquiera cuando hace un error, cuando comete un pecado, él sabe que hizo mal. ¿Y qué es lo que pasa? El mismo pecado te hace a ti y me hace a mí huir de la presencia de Dios, porque sabes que no es correcto lo que hiciste o lo que hice. Mas lo que quiero decirte en esta hora, para Moisés tal vez todo se había acabado en su pensamiento. Pero él nunca pensó por un instante que el Dios de amor, el Dios de gloria y de misericordia, iba a extender su mano sobre él a pesar de las imperfecciones que él había cometido. Amado amigo que me estás escuchando en esta hora, quiero decirte lo siguiente. Si tú en el caminar de Dios tuviste problemas, cometiste errores, tal vez caíste en pecado, tal vez hiciste cosas indebidas y a raíz de todo eso tú te saliste del camino de Dios. Quiero decirte estas palabras. Tal vez te sientes solo, te escondes de aquellos que predican, te escondes de aquellas personas que tal vez te han invitado a ir a una reunión, a una iglesia. Tal vez has resistido a todo esto, pero te digo en esta hora, allí en medio de ese desierto, en medio de esa soledad donde tú te encuentras, Dios sabrá encontrarte. Cuando tú piensas que todo se ha acabado para ti, escucha bien, Dios va a encontrarte allí. ¿Sabes cuál es la razón? Porque la Biblia nos explica a nosotros que Jesús, oiga, vamos a empezar bien, que Dios envió a su Hijo a buscar lo que se había perdido.
Es decir, que Él anda buscando a todo aquel que se esconde del pecado que ha cometido. Es decir, que Jesucristo vino a esa cruz del Calvario a derramar su sangre por cada uno de nosotros que hemos cometido errores y que nos escondemos y que pensamos que para nosotros ya no hay nada que hacer. Pero ¿sabe usted algo? Aquel Dios que encontró en medio del desierto a Moisés y que se le aparece en una zarza que ardía. Ese mismo Dios es quien nos dirige a usted y a mí. Esa es la bendición más grande que usted y yo tenemos, que Jesucristo vino a buscarnos, nos encontró y ahora cuando Él derrama su sangre en la cruz del Calvario es con un propósito, para que usted y yo nos levantemos y sobre todo, escúcheme bien, dice la palabra, ¿verdad? Que es esa sangre para borrar todo pecado que hayamos cometido usted y yo. Es decir, así como se le acusaba a Moisés de ese asesinato, de que lo buscaban para matarlo, así usted y yo estábamos delante de Dios. Pero ahora, amado amigo y hermano, Jesucristo nos ha limpiado de toda mancha de pecado y su sangre preciosa nos purifica y nos santifica. Y no nomás eso, amado amigo, amado hermano, sino que dice que nos declara inocentes, aleluya. No sé si usted puede decir gloria a Dios a eso, pero sabe que es lo más grande que Dios hizo por usted y por mí. Que Jesús derramó la sangre en la cruz del Calvario para declararnos a nosotros inocentes. En este tiempo Dios tiene preparada una reunión con cada uno de nosotros. Si usted se estaba escondiendo, yo no sé qué haya sido la razón que usted se haya salido del camino de Dios. A esos jóvenes que un día crecieron cantándole a Dios, que un día glorificaban a Dios, que estuvieron siempre desde pequeños con sus padres en la iglesia. Escuchen bien. Ellos hicieron lo que Dios les ha mandado. Cada uno de los padres han hecho lo que Dios les ha puesto y les ha mandado. Pero ahora, juventud, ¿qué es lo que hay que hacer? Si por X razón te saliste del camino de Dios, Dios tiene preparada, como al igual que Moisés, en medio de ese desierto, una zarza que ardía. Ahora el mismo Dios que se le aparece a Moisés está buscando a ti. Y te dice que tal vez tú habías pensado que todo en tu vida se había acabado, que tal vez no podías hacer más nada. En la mano de Dios tú eres, hoy escúchame bien, en la mano de Dios tú y yo somos fuertes. En la mano de Dios tú y yo somos vencedores. En la mano de Dios tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que dio la victoria en la cruz del Calvario. Claro que sí. Entonces recuerda que Moisés por un momento tal vez pensó que sus errores lo condenaban a él, que los errores que había hecho para él no había salida. Pero de algo estoy yo seguro, déjame decirte, amado amigo, amado hermano que me estás escuchando. A pesar de esas cosas que habían pasado en la vida de Moisés, Dios le habla. Pero lo más asombroso acá, o lo más principal, es de que Moisés obedece a la voz de Dios, como tú estás escuchando en esta hora. Tal vez yo no me llame Moisés, ¿verdad? Pero el hermano Bailo te está hablando, y te estoy hablando es la palabra de Dios. ¿Y qué quiere decir? Dios te está hablando a tu vida. Entonces, si tú te estabas escondiendo, tal vez por un error que habías tú hecho, en el nombre de Jesús, levántate. Porque el Dios de la gloria que estuvo con él en medio del desierto, también te va a levantar a ti, así como lo hizo con él. ¿Por qué? Porque él es el mismo, dice la palabra, el mismo de ayer, el mismo de hoy, y es el mismo por los siglos de los siglos. No hay cosa que sea diferente, es el mismo Dios que nos lleva de la mano como a él los levantó. Todo aquello que te atemorizaba o impedía seguir en el camino del evangelio. Sabe que muchas veces por esa razón se quedan muchos estancados y les impide seguir adelante.
¿Por qué? Porque vienen a su mente y empiezan a decir, bueno, yo he fallado y cómo yo voy a servir a Dios. Si he fallado, yo no soy un buen ejemplo para los demás. O sea, ¿con qué cara le voy a decir que Cristo es grande y todopoderoso? Dios no trabaja así con tus pensamientos ni con los míos. Dios trabaja de una manera diferente. Y cuando Él perdona nuestros pecados, Él dice que nunca más se vuelve a recordar, escucha bien, nunca más se vuelve a recordar, sino que los toma, los lanza a lo más profundo de la mar. Es decir, tú y yo somos renovados. Tal vez tú eras de aquellos que cometía tantos errores, que hacía tanta falta delante de Dios, pero de algo yo estoy seguro, que Dios tiene preparada esa reunión contigo, como lo igual lo tuvo con Moisés. En medio de esa soledad, ahí Dios te habla. En medio de ese aislamiento donde tú te encuentras, Dios te está hablando. ¿Cuál es el problema que hemos pasado? Muchos problemas. Tal vez estás diciendo, bueno, usted ni se imagina tantos problemas que tengo. Vea que tal vez está enfermo, se encuentra tal vez pasando una gran necesidad. No sé cómo usted se encuentre, pero de algo estoy yo seguro, que en medio de esa soledad, en medio de esa necesidad, hay una zarza que le está esperando. Es decir, está Dios esperando para hablar con usted y también para hablar conmigo. Porque Él se presenta, amado hermano, amado amigo. Escuche bien, no hay victoria, no existe una victoria mientras no haya problemas de por medio. No existe la mano de Dios extendida si usted y yo no estamos pasando por un momento difícil. Entonces, para que usted y yo podamos mirar la gloria de Dios, es necesario que todas las cosas estas sucedan en nuestra vida. Entonces nosotros verdaderamente nos daremos cuenta que quien está al lado de nosotros es el Rey de Gloria, el Dios que hizo los cielos, la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él existe. Es el Dios del cual hoy le vengo a hablar. Pero nota el siguiente punto. Dios nos envía a confrontar lo que nos había hecho huir de su presencia. Note por favor este punto. Dios nos envía a confrontar lo que nos había hecho huir de su presencia. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 3, versículo 10 al 12 de Éxodo. Dice la bendita y santa palabra. Escucha lo que dice. Versículo 10 dice así. Ven, por tanto, acuérdense que ya había llamado a Moisés y ahora tuvo ese encuentro con él, pero ahora lo está enviando. Ahora vea lo que dice, capítulo 3, versículo 10 al 12. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón. Escuche lo que le está diciendo. Y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El 11 dice así. Entonces Moisés respondió a Dios. Escuche, y dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Versículo 12 dice, y él respondió, ve porque yo estaré contigo, dice, yo estaré contigo y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto, escucha al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Es decir, que ahí mismo donde Dios le estaba hablando a Moisés, iba a regresar a adorarlo una vez más. Lo que le está diciendo Dios a Moisés, amado amigo, el versículo 10. Quiero tomar este punto del versículo 10 que dice, te enviaré a Faraón. Cuando Moisés escucha que Dios le dice, te enviaré a Faraón, inmediatamente Moisés por eso se hace la pregunta, ¿quién soy yo? En el versículo 11 dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Es decir, inmediatamente notamos que a Moisés se le vinieron los pensamientos, si aquel hombre es el que me quiere matar, ¿cómo tú me dices, ve a Faraón si él es el que me está buscando para matarme? El miedo nos vuelve a nosotros unos fracasados. Y la Biblia a usted y a mí nos dice que allá al cielo un cobarde no entrará.
Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la palabra, hermano Byron? Lo que le está diciendo, Señor, que aquello que a usted y a mí nos atemorizaba, escuche bien, todo aquello que a usted y a mí nos atemorizaba, ahora el Señor nos ha dado el poder, la autoridad, nos ha dado fuerzas para levantarnos del medio donde usted y yo nos encontrábamos. Y Él nos dice, ve y confronta lo que te ha hecho a ti huir por tantos años. Eso es lo que le está diciendo Dios a Moisés. Te enviaré a Faraón. Pero Moisés tenía miedo como usted y como yo. No me vaya a decir usted, no, yo soy valiente, hermano, a nada me le rajo. Aleluya. Entonces notamos que el versículo 11 dice, entonces Moisés responde a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Dice Moisés. Pero ¿sabe algo? Dice versículo 12, y le respondió, ve, escucha, amado hermano. Y le dice versículo 12, ve porque yo estaré contigo. Escuche, ve porque yo estaré contigo. Aleluya. Y al final del versículo 12 dice, cuando regrese con el pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Quiero ya ir terminando con eso. Lo que Dios le está hablando a Moisés es de que él, toda esa vida que él ha huido, él ha sido un cobarde. Él ha sido un miedoso. Él ha sido una persona que había pensado que todo ya estaba terminado, ya todo estaba perdido para él. Pero la palabra nos muestra a usted y a mí que cuando Dios se le aparece en medio de ese desierto, en medio de esa soledad, cuando se le aparece en medio de esa zarza, empieza a hablar con él. Iglesia que me está escuchando, el lugar donde aparentaba o donde había, ¿verdad? Es el lugar donde parecía haber muerte. En lugar de vida, escúcheme bien, Dios levantará vida en ese lugar donde usted pensaba que ya no había esperanza. Dios levantará vida. ¿Por qué? Porque Él es el Dios dador de la vida. Aleluya. ¿Quién soy yo? Dijo Moisés. Dios le dice, ve porque yo estaré contigo, le dice. Entonces, amada iglesia, Dios jamás va a invertir en alguien. Es decir, Dios jamás invirtió en usted y en mí para que fuéramos nosotros unos perdedores. Si Él derramó la sangre en la cruz del Calvario y nos revistió y nos limpió de toda mancha de pecado, es porque usted y yo somos diferentes ahora. Jesús jamás derramó la sangre en la cruz del Calvario para que usted y yo fuéramos unos derrotados, unos perdedores. Hermano, pero la estoy pasando mal, estoy viviendo mal. Tal vez usted dice allá, pero recuérdese que lo de este mundo se va a acabar de todos modos, pero la cosa está en la vida venidera, cuando el Señor venga por aquellos que fueron realmente creyentes en su corazón, aquellos que no dudaron ni un solo minuto de que Dios estaba con ellos. Aunque usted haya dudado en un tiempo, pero afírmese, Cristo le ama, Él viene por su iglesia. Y quiero decirle algo antes de terminar. Así hay muchos hoy que se esconden y tienen miedo de su pasado. No se esconda más. Cristo Jesús vino a pagar un precio por usted y por mí. Si usted ya escuchó de Él, si usted ya había andado en el camino de Él y se había apartado, Cristo le está hablando. Y así como Moisés, tal vez usted está esperando una zarza que arda, no le va a hablar por medio de una zarza ardiendo. Y si le habla, pues gloria sea Señor. Pero Él usará medios para hablarle, Él usará predicadores, Él le hablará a través de una alabanza, Él le hablará a través de un niño, a través de las señales que estamos viendo. Pero de algo, hermano, recuerde que Jesucristo ya pagó un precio por nosotros y nos hizo a nosotros libres en la cruz del Calvario. Entonces esa es la razón de la cual usted y yo tenemos que nosotros darle cuenta a Él. Ahí donde usted se encuentra, levante su mano derecha ahí donde está y dígale así esas palabras: Señor Jesús,
Yo te doy gracias porque verdaderamente yo reconozco que usted vino a buscar lo que se había perdido. Y yo ciertamente estaba perdido, Señor, y ahora que tú me has encontrado, te doy gracias y te pido perdón por mis pecados que haya cometido. Señor, límpiame cada vez más, Señor, para que yo pueda estar siempre limpio y preparado para el día de tu venida, oh Padre de la gloria. Y si usted era de aquellas personas que ya conocía a Cristo, pero se había apartado de Él por ciertas circunstancias, por pecados pasados, por problemas que había cometido usted, por eso se estaba huyendo de la presencia de Dios en esta hora, usted necesita pedirle perdón a Dios también. Usted necesita reconciliarse con Dios. Y ahí donde usted está, hable con Él y dígale esas palabras. Señor Jesús, yo te pido perdón porque fui un cobarde todo este tiempo. Te pido perdón porque yo pensaba que era la mejor manera separarme de la iglesia, que ya no supieran nada de mí, o que nadie de los hermanos me mirara. Siempre se le escondía. Cristo Jesús te habla en esta hora y quiere restaurarte y te hace saber que por más que tú y yo nos escondamos de la presencia de Él, Él sabrá encontrarnos. Y si de algo Él es especialista en buscar a aquel que está perdido. Amado amigo, amado hermano, Cristo te ama y quiero decirte que no pierdas tiempo, ya no te sigas escondiendo, porque el Señor está a la puerta, el Señor está próximo a venir y Él vendrá por aquellos que se arrepintieron, por aquellos que aceptaron sus errores y pusieron en sus manos todas las cosas que habían hecho. Dios te bendiga y recuerda, si ha sido de bendición a tu vida este mensaje, compártelo con tus amigos. Dale a aquellos que tú ves esa necesidad. Usted va a decir tal vez, no, pues sí, todos tenemos necesidades, pero hay situaciones, primeramente las que son espirituales. Esas son las primordiales. Hermano, Dios te bendiga. Cristo te ama y no baje la guardia porque está próximo a llegar. Dios te bendiga.